Bienvenidos. Esta es la cuarta parte de la presentación de la séptima unidad, Polímeros, perteneciente al curso de Ciencia de los Materiales 1 para la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos de la Universidad Galileo de Guatemala. Les recuerdo que pueden encontrar los videos de las unidades pasadas siempre en este canal o en el GES, dentro de la sección de material de apoyo, donde también dejaré los apuntes del curso. En la tercera parte de esta unidad, vimos la clasificación general de los polímeros, definimos los mecanismos de polimerización y se dio una introducción al peso y forma molecular. A continuación, veremos un pequeño repaso de la forma y peso molecular y definiremos las estructuras lineales y en red para los polímeros. Sin nada más que agregar, comencemos. Hay tres factores que determinan las características físicas de un polímero. Dos de ellas las mencionamos en el video anterior. Peso molecular, o siendo más específicos, la masa molecular. Habíamos definido cómo esta es la sumatoria de los átomos que conforman al polímero, pero ahora debemos tomar en cuenta que esta masa se puede ver afectada por dos factores: los tipos de meros en la cadena polimérica y el tipo de polimerización que ésta tiene. En la fórmula en pantalla podemos ver que la masa total es la sumatoria de todos los meros. La letra M mayúscula representa la masa del mero, la F minúscula representa la fracción molecular existente de este mero en la cadena y cada sub I minúscula representa la variedad de meros que podría estar en la cadena. Si solo tenemos un tipo de mero, entonces la I en la ecuación será 1, F será 100% o 1, y M será la masa molecular del mero. Para copolímeros tendremos que I puede ser igual o mayor a 2 y que F y M van a variar dependiendo del tipo de copolímero que estemos analizando. La segunda parte de la ecuación nos muestra una resta, que solo existirá si el método de polimerización es por condensación, ya que restaremos la masa atómica del subproducto de la masa atómica de la cadena polimérica. Esta resta no pasa si el método de polimerización fue por adición, porque el método de adición no genera subproductos. Forma molecular. Esta se ve definida por las direcciones que toman los enlaces entre átomos, qué tantos enlaces por átomo se dan o la cantidad de átomos que se enlazan. La longitud total de la cadena polimérica, el número de enlaces posibles por átomo y la posición de estos enlaces afectan de gran manera las características físicas de un polímero. Por último, y no menos importante, la estructura de las cadenas poliméricas. Los anteriores factores son tan importantes como este, pero debido a lo sencillo que es poder diferenciar las diferentes estructuras formadas en las cadenas, es que este factor se usa para clasificar a los polímeros. Las técnicas modernas de síntesis de polímeros permiten un control considerable de las diferentes posibilidades estructurales, pero debe tenerse en cuenta que aun cuando pertenecen a un tipo estructural específico, estos pueden presentar otros tipos de estructuras en menores grados. En la imagen en pantalla podemos ver 4 tipos de estructuras que los polímeros pueden llegar a tener. Cada uno de los círculos representa un mero, y cada uno de las líneas representa un enlace simple, un enlace covalente. Los polímeros lineales se caracterizan por cadenas largas formadas por adición o condensación y se dividen en lineales y ramificados, inciso A e inciso B de la imagen en pantalla. Los polímeros de red se caracterizan por ser estructuras reticulares tridimensionales formadas por adición o condensación y se dividen entre entrecruzadas y reticuladas, inciso C e inciso D de la imagen. Polímeros lineales. Las unidades monoméricas se unen unas a otras formando cadenas sencillas. Estas cadenas tienden a ser largas y flexibles y se les puede considerar como una masa de espagueti. En los polímeros lineales puede haber importantes enlaces de Van der Waals y enlaces de hidrógenos para los hidrocarburos.
Es más fácil tener este tipo de cadena si nuestra unidad monomérica es bifuncional. Ahora, hay que tener cuidado de no confundir a las estructuras lineales con las estructuras de polímeros lineales, ya que ambas tienen el mismo nombre. Algunos polímeros que se forman con esta estructura son los polietilenos, el cloruro de polivinilo o policloruro de vinilo, el polietileno de baja densidad, el polipropileno, el poliestireno y otros como el nylon y los fluorocarbonos. En pantalla podemos ver algunos ejemplos de productos de uso diario para los polímeros lineales. Polietileno de alta densidad en la parte superior. Podemos ver pellets de polietileno, útil para conformar figuras como juguetes. También tenemos bolsas de supermercado y mangueras de aire comprimido. El polipropileno en la parte inferior. Aquí podemos ver muebles de jardín, comúnmente llamadas muebles de plástico, cajas, lazos para tener ropa y folders o sobres de entre comillas plástico. Polímeros ramificados. Polímeros cuyas cadenas principales están conectadas lateralmente con otras cadenas secundarias. A estas cadenas secundarias se le conocen como ramas. Las ramas se consideran parte de la cadena molecular principal y son el resultado de una reacción secundaria durante la síntesis del polímero. La eficiencia del empaquetamiento se ve reducido por la presencia de estas ramificaciones o cadenas secundarias, claramente debido a que no podemos agrupar tantas cadenas como lo podríamos hacer con las lineales. Algo a tener en consideración es que los polímeros que forman estructuras lineales también pueden ramificarse. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad es principalmente un polímero lineal, mientras que el polietileno de baja densidad contiene cadenas secundarias cortas. Pero, ¿por qué es que se forman estas ramificaciones o cómo es que llegan a darse? La respuesta a esto está en la funcionalidad del mero. Por ejemplo, en pantalla tenemos dos cadenas lineales, una lineal en el inciso A y otra ramificada en el inciso B. Los meros donde se dan las ramificaciones claramente forman un enlace covalente con otros tres meros, lo que nos indica que esos meros son, por lo menos, trifuncionales, ya sea porque es un mero distinto a los que forman enlaces dobles, como en la imagen del inciso A, o simplemente estos meros solo habían formado enlaces covalentes con dos unidades monoméricas, pero uno de esos enlaces es doble. En base a esta información, podemos concluir que si nuestro mero es bifuncional, jamás podría crear enlaces ramificados, y sus cadenas solo podrían tener ramas si la cadena estuviera formada por al menos dos tipos de meros, donde uno de estos tuviera una funcionalidad mayor a 1. En pantalla podemos ver algunas aplicaciones de los polímeros ramificados. Polietilenos, para ser más exactos. Recordemos que los polímeros que se crean con esta estructura son en su mayoría polímeros de baja densidad. Tenemos las bolsas plásticas, juguetes y botes. Las mismas aplicaciones que con el polietileno de alta densidad, con la diferencia que este material es más ligero, pero también tendrá menores resistencias físicas, además de ser más susceptible al calor. Polímeros entrecruzados. El primero de los polímeros de red. Estos se dan cuando las cadenas lineales adyacentes se unen entre sí en diferentes posiciones mediante enlaces covalentes. Ese proceso se lleva a cabo durante la síntesis del polímero o por reacciones químicas irreversibles. Con frecuencia, este entrecruzamiento se logra por la adición de átomos o moléculas que están enlazados en forma covalente con las cadenas. Esto se podría obtener al agregar un activador a las cadenas ramificadas con la intención de que éstas se enlazaran entre sí.
En pantalla podemos ver algunas aplicaciones para los polímeros entrecruzados, siendo los elastómeros el mejor ejemplo para estos. Los elastómeros son materiales que pueden llegar a tener una gran deformación elástica cuando se les aplica un esfuerzo mecánico, y son excelentes aisladores de calor, así como protectores de impacto. Algunos ejemplos de estos materiales serían el poliisopreno, o mejor conocido como caucho natural, el látex, el butadieno estireno y el neopreno, por mencionar algunos. Como pueden ver, este material es sumamente versátil y popular en nuestro día a día, y es precisamente porque pueden formar largas cadenas como los polímeros lineales, que tienen la habilidad de sufrir tanta deformación, pero gracias a los enlaces de sus ramas es que estos pueden regresar a su forma original. Si las ramas no están enlazadas con otra cadena, estas solo reducen la densidad del polímero, pero al servir como un ancla para estos es que se consigue la propiedad elástica de los polímeros entrecruzados. Polímeros reticulados. El segundo de los polímeros de red y la última estructura de la unidad. Estos se dan cuando monómeros multifuncionales crean 3 o más enlaces covalentes activos, formando así redes tridimensionales. Recordemos que la funcionalidad de las moléculas se refiere a cuántos enlaces covalentes activos pueden llegar a tener simultáneamente. Estos enlaces claramente deben ser con la mayor cantidad de diferentes moléculas posibles. Enlaces dobles y triples no crearían la red tridimensional que caracteriza esta estructura. Un polímero con un alto grado de entrecruzamiento también puede clasificarse como polímero reticulado. Estos, además de tener múltiples enlaces covalentes activos, al tener un alto grado de entrecruzamiento pueden emular las características de los reticulados, y es por eso por lo que se les considera como tal. Estos materiales tienen propiedades mecánicas y térmicas específicas. Altas reflectividades de luz, dureza y resistencias térmicas son cualidades que muchos polímeros con esta estructura comparten. Los epoxis, poliuretanos y el fenol formaldehído pertenecen a este grupo. En la imagen en pantalla podemos ver cómo un recubrimiento de epoxi puede aislar un piso y reducir su fricción, así como recubrir otros tipos de polímeros o materiales para darles un mayor grado de dureza. Y con esto finalizamos la cuarta parte de la presentación de polímeros. Recuerden revisar la página del GES o sus correos de Galileo para cualquier notificación de tarea, exámenes o cortos del curso. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia con respecto al curso o el desarrollo de este, me lo pueden hacer saber los días de clase. Siempre me conecto los primeros 20 minutos del periodo calendarizado o por medio del correo compartido en el programa del curso. Sin nada más que agregar, les agradezco su atención y espero verlos en el próximo video.